Entonces, como gusten, quien guste comenzar. Grupo 1, pensaría yo, nos comparta. Y eso sí, como tenemos poquito, en realidad son 5 minutitos cada grupo que nos comparta las reflexiones y lo que, cómo les fue trabajando. No me acuerdo quiénes son grupo 1. Grupo 1 somos nosotros, el Ivonne, si anda por ahí. Compañera. Ah, ok, yo pensé que nosotros éramos el grupo 3, perdón. Entonces les voy a compartir la pantalla de todos los dibujitos. Ahí voy. Ahí la ven. Sí, sí. Ok, nosotros en realidad tuvimos como no podemos compartir pantalla al inicio y para poder mandar las fotos tuvimos ahí problemas técnicos, entonces no nos dio tanto tiempo como de organizar los dibujos de una manera específica, pero sí pudimos como discutir lo que significaba el dibujo de cada uno. Y bueno, a grandes rasgos, la mayoría dibujó como problemáticas, ¿verdad? Y muchas de esas problemáticas eran básicamente de cuando la comunidad no sabe utilizar como la tecnología que uno le está dando, o como hay esos problemas en que no se les explica el equipo, ¿verdad? Y la comunidad termina como muy confundida de lo que uno está hablando. También se habló como de eso, de que cuando se tiene una meta específica para la comunidad y se termina cambiándola al final del proyecto, ¿verdad? Entonces que la comunidad puede quedar también como muy confundida. Y esos son como partes de los desaciertos. Algo que me pareció muy interesante rescatar es que una compañera dibujó esto, que es como una mujer haciendo como una cartografía del territorio de su cuerpo, y es de que uno a veces no sabe cómo tratar problemas en los que las personas podrían estar siendo víctimas de algún tipo de acoso o de violencia en sus casas, ¿verdad? Entonces, uno como no es profesional en ese sentido, tiene que saber discernir en cuándo esos problemas uno los debería denunciar o cuándo no, o cómo tratar esas situaciones que pueden ser muy difíciles. Entonces, esto es como algo que ahí también discutimos como entre varios, que nos pareció como un problema o tal vez como una preocupación muy válida, ¿verdad? Al momento de trabajar con una comunidad, que uno se puede topar como con ese tipo de situaciones un poco difíciles que uno no sabe cómo manejar en primera instancia. También, bueno, otra compañera hizo como, explicó o sea, como, ay, se me fue la palabra, perdón. Su experiencia trabajando en problemas ambientales, y también otro compañero habló como de problemas ambientales y de su experiencia, entonces básicamente también como esas otras dos paralelismos tuvimos ahí en los dibujos que hicieron los compañeros. Y bueno, yo no tenía dibujo, entonces por eso yo me encargué como de compilarlos todos juntos. Y eso sería. Súper. Gracias, Ivonne. Vamos con el grupo 2. Sí, yo puedo compartir pantalla y quizás si alguien más del grupo lo explica, sería genial. ¿Alguien más que explique? Dale. Bueno, brevemente, este fue la compilación que hizo Daniel, casi que en el orden en el que compartimos los dibujos. Y hacia el final, como mucho de lo que recuperamos es como casi el tema de expectativa versus realidad. Lo que esperamos mucho como investigadores, investigadoras cuando llegamos a un espacio, lo que esperamos que se diga, lo que se dice y no se dice, y los motivos por los que no se dice. También se habló un poco como el tema de la escucha, ¿verdad? Como cuando a veces llegamos desde un conocimiento que eventualmente podría
creerse que es el conocimiento oficial, ¿verdad? Como también eventualmente se puede caer en el rol del el super o la super facilitadora de procesos, ¿verdad? Que también tiene el inconveniente de no soltar a la comunidad. O sea, como que se generan procesos largos y de mucha dependencia, a pesar de que sean como, digamos, exitosos, pueden tener el riesgo de crear como dependencias de repente. Después, entre temas varios, se habló como, ok, es que no recuerdo un poco como el tema de los recursos, digamos, como que tiene la comunidad, estas cosas igual que no necesariamente se pueden decir porque ponen en riesgo a las comunidades, las divisiones que se generan entre la comunidad cuando él o la investigadora saquea de información a la comunidad y eh, bueno, se habló de sesgos a nivel de acceso a las tecnologías y, y bueno, también como estos procesos pueden tener como el acierto, este tema de trabajar la grupalidad y lo colectivo. No sé si alguno o alguna del grupo quiere decir algo más que se me haya quedado por fuera, porque capaz que sí. Me parece que está bien. Perfecto. Están chivísimas. Este de Indiana Jones. Súper, gracias Diana y gracias Daniel también. Gracias a ustedes. Entonces el grupo 3. Yo voy a compartir pantalla, ya les... Vamos a ver. Ahí lo ven. Sí. Okay, bueno, no sé si alguien quiere explicarlo del grupo. Bueno, si no, yo me mando a explicarlo. Hicimos como un collage, digamos, de lo que pusimos en nuestros dibujos, con algunas frases representativas. La mayoría son problemáticas, el único acierto que se dibujó está indicado y dice, se hablaba sobre la inclusión de mujeres, digamos, en las cartografías, que a veces se pueden sentir más cómodas las participantes cuando las facilitadoras del proceso son mujeres. Eso como un acierto y entre otras problemáticas sacamos como cuando el grupo involucrado dentro del proceso no es representativo de la comunidad o con quien se esté trabajando. La entrega de conocimientos ancestrales, que es como un tesorito que se dibujó. La responsabilidad clínica con la población en cuanto a lo que hablaba Pau de los procesos. ¿Qué más? Los puntos de vista del investigador o el profesional versus la inclusión con la inclusión de la comunidad, el mismo trabajo en conjunto. Los vacíos de información respecto a cosas que no, en comillas, no pueden ser mapeadas, como tráfico de drogas o cuestiones así, digamos, que pueden exponer a personas de la comunidad o involucrarlos negativamente en ciertas cuestiones. Y qué pasa también como cuando ya los mapeos están listos o la información procesada y se tiene que publicar o no sé, se van a mostrar los resultados de alguna manera. Entonces se entra como en ese conflicto de que puede que hayan personas que no puedan leer ese formato, que no se les dificulte la lectura por alguna razón o que no sé, como ese conflicto, ¿verdad? ¿Cuál es el modo correcto de presentar los resultados? ¿Qué más?
sí, como tomar en cuenta las necesidades de lectores, los lectores en el producto final. Y creo que eso es lo que pensábamos un poco con la lluvia de ideas. Perfecto. Gracias, Verónica. Les iba a pedir si yo puedo acceder a estos collages. A mí se me olvidó ahora mientras hablábamos pasarles la carpeta para que trabajaran en una carpeta, porque habíamos hecho una, pero bueno. Bueno, ahí veo que ya Daniel pasó uno. Entonces sí, Ya te lo paso. si me los Claro. pueden pasar, lo agradezco mucho. Para poder sistematizar esta info. Y el del grupo 1 también, si me lo pueden pasar. Ya sea por aquí en el chat, eso sería excelente. Bueno, muchísimas gracias. Ya con esto estaríamos entonces cerrando lo que son los trabajos en grupos y las distintas sesiones que hemos trabajado en estos 4 miércoles del curso corto de cartografía participativa. Y estaríamos cerrando este curso, esta actividad, con la charla de Diana Ojeda, que ya está por acá en la sala. Diana, hola, hola. Hola, ya estoy por aquí. Qué bueno, Ay, Diana. y ya vi que mi señal va a estar un poco, bueno, tengamos de paciencia. Sí, tranquila, si necesitas, no sé, apagar la pantalla o lo que sea, detener el video, pues todo bien. Puede que nos toque, sí. Espérenme a ver si logro tratar de colgarme de mi teléfono, que a veces ayuda rápidamente. Si no, hacemos eso. Bueno, les cuento un poco, Diana. Es que yo no sé muy bien cómo presentar a Diana porque hace muchas cosas. Pero parte de lo que le compartí al grupo, Diana, para contarte, fue el trabajo que hicieron en Caminos Condenados, el cómic. Que eso es como, digamos, parte de lo que vimos en realidad. Y les conté también un poco como de la experiencia que has trabajado de los paisajes del despojo, que tiene que ver también con este proceso. Eso es como un poco lo que les conté, así que no hay como un currículum tuyo que yo haya presentado, sino más bien te doy el espacio a vos. Siempre agradecerte por el ratito que sacaste y compartirnos un poco como de tu trabajo y de tus reflexiones. Y nada, eso sería de mi parte. Muchas gracias, Diana. Vale, no, muchas gracias, Checho. Gracias a ustedes por la invitación. La cámara definitivamente no quiere funcionar. No, soy súper fan del trabajo de kioscos. Saben, como que poder hacer parte de esta conversación desde la larga experiencia que tiene kioscos y bueno, son fuente de inspiración. Así que la verdad es que es muy chévere estar acá. También sé que tuvieron invitadas así muy espectaculares. Entonces, bueno, me dan nervios, pero voy a contarles un poco de lo que yo hago pensando pues a propósito de mapeo participativo. Voy a compartirles entonces la pantalla, una presentación cortita que tengo y la idea pues no es demorarme mucho para que podamos abrir la conversación. Listo. Entonces, yo prefiero hablar de contracartografías colaborativas y ya les voy a contar por qué. Para mí, contracartografiar es mapear en contra del mapa oficial, ¿no? Yo aquí estoy muy inspirada por el trabajo de Diane Rochelieu, que es esta, bueno, ecóloga política feminista, que habla de cómo la hegemonía puede ser entendida, y hegemonía como muy en el sentido de Gramsci, ¿no? Como ese orden que damos como por sentado, eso que asumimos que es lo normal. Ella lo pone en términos del mapa detrás de los ojos, ¿no? Es como eso que vemos incluso antes de abrir los ojos, incluso antes que ver. Y en ese sentido, para mí, lo que se puede hacer, digamos, a partir de herramientas distintas, es justamente cuestionar ese mapa,
¿no? Entonces, cuestionar, desestabilizar la realidad actual, a la vez que se abren espacios, y estos espacios son simbólicos y materiales, o sea, muy literalmente abrir espacio, pero también abrir espacios para poder imaginar y plantear otras realidades, ¿no? Otros mundos posibles, otros fines del mundo posibles, otras pandemias distintas, no sé, pensarnos todo eso, ¿no? A mí me gusta pensar además colaboración, creo que colaboración tiene eso de colabor y ahí pues bueno, yo vengo de toda una tradición feminista que cree que toca ir más allá de la participación. Aquí obviamente yo sé cómo están entendiendo ustedes participación en el contexto del curso, en el contexto del mismo trabajo de kioscos, pero a mí me gustaría hacer énfasis en eso, en que cuando uno trabaja en equipo, cuando uno está en trabajos colectivos y de colaboración, eh, más allá que simplemente llegar a una comunidad y tener encuentros súper agradables y estar de acuerdo en muchas cosas y tener un trabajo armonioso, lo que pasa pues es que empiezan un montón de negociaciones, de desencuentros, de diálogos difíciles, de acuerdos temporales, y yo siento que muchas veces desde la investigación y desde lo que hacemos tendemos a ponerlos debajo del tapete, pero bueno, cualquier persona que haya estado en una relación socioafectiva por más de 2 semanas sabe que cuando uno realmente trabaja en equipo, pues eso tiene un montón de tensiones. Entonces, un poco yo veo mi trabajo a partir de no de esconder esas tensiones, sino de ponerlas sobre la mesa y de trabajar desde allí en acuerdos que probablemente no duren hasta el final del proyecto, pero que nos permitan empezarnos a pensar qué necesita la comunidad, cuáles son sus expectativas, para qué puede ser útil el ejercicio de contracartografía y cómo eso se pone a negociar en un contexto cada vez más neoliberal de la academia. No sé qué esa ha sido también la discusión en la UCR en estos últimos días, también en Costa Rica a propósito de estas políticas que mal llaman como de austeridad, ¿no? Y de higiene fiscal y bueno, todos esos eufemismos que usan para hacer lo que se les da la gana en tiempos de crisis. Pero entonces, ¿cómo negociamos esa academia con esas tensiones, con la financiación, con tiempos cada vez más cortos, con el tipo de cosas que necesita la gente, ¿no? Entonces, bueno, quería contarles a partir de mi propia experiencia y yo creo que se podría pensar, por ahí se oyen les peques, voy a ver si también puedo mejorar esto del audio, a ver. No te preocupes, no te preocupes. Sí, no, igual te escuchamos. Vale, gracias. Estaban todos felices haciendo mapas, entonces de pronto si ahorita nos los muestran. Entonces, bueno, mi experiencia a partir de Ahora sí te escuchamos bien bajito. Oh, Dios. A ver, ahí quizás me escuchan Ahí mejor. sí estás mejor. Vale, es el micrófono. Pero ahora ya se fueron. Bueno. Vamos otra vez así. Entonces, bueno, a partir de 2 experiencias. Está esto que serían las contracartografías del despojo, que es la pregunta por, bueno, cómo nos venden las plantaciones, el extractivismo, incluso cuando se viste de verde, se viste de desarrollo sostenible, y sé que ahí también hay muchos paralelos entre Colombia y Costa Rica. ¿Cómo se pueden ser contracartografiadas en términos de despojo y de despojo sostenido? Que es un poco lo que, bueno, me contó Checho que les había compartido. Entonces, quizás eso es como en lo que me voy a enfocar hoy, entonces quizás les cuente un poco más. Y el otro es contracartografías de la seguridad, y este es otro trabajo que he hecho sobre todo en los últimos años con mayor énfasis, y que bueno, que hoy no es lo que voy a traer, digamos, con más énfasis, pero quería igual mencionarlo, y es sobre esas contracartografías de los espacios universitarios y de qué significa la violencia cuando la vivimos en el campus, ya sea campus tipo Zoom, como en el que estamos, o el campus, pues, cuando logramos ir a la universidad, y cuáles son esas ideas de seguridad que nada tienen que ver con cómo imaginamos la seguridad, mujeres y otros sujetos feminizados y disidentes del género y la sexualidad en general. Entonces creo que esos son como los 2 campos donde puedo contarles un poco más de esas contracartografías. Voy a empezar por este mapa. Es un mapa. Es el mapa de Europa y América. Es Américo Vespuccio. Y pues habla como de esto que ha sido mal llamado el descubrimiento, ¿no? Que en realidad es invasión, saqueo, y que vivimos pues sus legados hoy en día.
Y esto hace parte de ese mapa detrás de los ojos. Esta es una imagen que me gusta mucho traer porque tiene que ver con cómo esos mapas están totalmente informados por el género. Y para mí es súper importante. Para mí el ejercicio de contracartografiar parte del feminismo, de la geografía feminista y de la ecología política feminista. Entonces, una de las cosas que me interesa es justamente desestabilizar todo ese mapa de naturaleza y sociedad que está ahí plasmado en el mapa que vemos, ¿no? Este era un ejemplo de las cosas que se pueden y se deben contracartografiar. Ni hablar además de cómo raza está también ahí muy metida. Lo que ustedes ven atrás en esa hoguera es supuestamente un grupo de caníbales, y ven a Américo Vespuccio muy vestido con los instrumentos de la ciencia, y América pues dispuesta, ¿no? Como esa naturaleza y esos cuerpos que están dispuestos y no solo dispuestos, sino disponibles, ¿no? Como siempre disponibles a esa mirada hegemónica, cis, hetero, blanca, y totalmente colonial. Y por ahí empezó mi trabajo. Yo empecé haciendo de alguna manera contracartografías del turismo, de nuevo cosas que también me encuentro mucho en ese diálogo Colombia-Costa Rica que he tenido la suerte de tener en los últimos años. A partir pues también de conocer a Checho, de kioscos, de todo el trabajo que hacen pues distintos espacios en la UCR, el CIEP, sin duda. Y para mí fue un ejercicio de contracartografiar el turismo, porque detrás de esta playa paradisíaca, este es el Parque Tayrona, hay una historia, bueno, y aquí esta playa es otra del Parque Tayrona, hay una historia de despojo y despojo vestido de conservación, ¿no? Entonces, este es como el contramapeo, que por supuesto metodológicamente tuvo en efecto mapas de cómo se vivía el campus, cómo se vivía el parque, y de cómo se podría hacer también un mapa antiturístico. Por aquí ya están, ya que sí, perros. Quiero mostrar a mi panchi. No, es que la cámara no está funcionando. Ahora tratamos de ponerlo, es que están los perros. Y de allí también empecé entonces a contracartografiar las plantaciones de palma aceitera en otra región del Caribe colombiano. Estas son imágenes de Montes de María, y esta idea de Fede Palma, la Federación de Palmeros, de juntos salimos adelante, y la palma que se ha vendido como un cultivo contrainsurgente, ¿no? Ustedes saben que en Colombia pues la guerra ha marcado territorio, orines también. Ha marcado la realidad de las últimas décadas en el país, y es muy fuerte esa idea de la palma como un cultivo que va desterrando a la guerrilla y que va como purgando el terreno de lo malo, de esa disidencia, de esa contrainsurgencia, de esa insurgencia, perdón, y se piensa como un cultivo que permite la paz, ¿no? Que en realidad es pacificación. Entonces también quise empezar a hacer ese contramapeo. A ver, estas son como también esas imágenes de, bueno, estamos produciendo, esto genera empleo, y lo que yo me encontraba, y aquí hicimos ejercicios de contramapeo con drones en este caso, pero incluso los terrenos baldíos, se supone que estas tierras que son de ciénaga no tendrían por qué tener palma aceitera, pero como la palma llegaba hasta esos lugares que digamos, que habían sido espacios comunes, y que ahora terminaban estando totalmente acaparados por la palma. Y aquí también, en conjunto con el Observatorio de Territorios Étnicos y Campesinos, pudimos hacer ejercicios que usando drones y entregándole drones a los campesines, podíamos justamente mostrar cómo se iba dando ese proceso de acaparamiento. A ver, bueno, más palma, que también me imagino que la conocen. Hacíamos también ejercicios de cartografías pensando el despojo de una manera que no se pensaba hacia el pasado solamente como el hecho victimizante, como el momento del desplazamiento forzado, sino como ese despojo estaba continuado en el tiempo. Entonces nuestros mapas de alguna manera eran tridimensionales porque la variable temporal siempre estaba ahí, ¿no? Como el eje tiempo era como ese tercer eje que todo el tiempo estábamos y estaban ellos mapeando. También nos enfocábamos mucho en las especies, en las estructuras de los distintos ecosistemas que se había perdido,
Usamos también bordado, usamos mucho bordado. Lo que están viendo ahí es también el mapa del río, ¿no? Entonces esta es una contracartografía a partir del bordado en un ejercicio que hicimos de memoria del despojo y del desplazamiento. Yo trabajo mucho con mujeres, entonces se imaginarán que mucho de lo que hacemos está muy atravesado por experiencias de violencia basada en género, incluyendo la violencia sexual, y esto hace parte, digamos, de ese ejercicio donde muchos de los mapas que hacíamos, los hacíamos a diferentes escalas. Como les decía, estábamos con drones, estábamos también haciendo esos mapas de municipios, de veredas, para poder entender los efectos del desplazamiento, pero también hacíamos mucho mapas de la casa, del cuerpo y de esos espacios íntimos. Este es el cómic Caminos Condenados, que también terminó siendo un ejercicio de contracartografía, a mi modo de ver, y que lo que quería era desestabilizar esa idea de que en Montes de María ya había llegado el desarrollo y había llegado la paz. Y lo que queríamos mostrar era el encierro de La Palma, ¿no? Cuando decidimos ponerle Caminos Condenados al cómic, no lo hicimos como una metáfora, sino la gente se refiere al avance de La Palma, al acercamiento de los nacederos de agua, de los caminos por los que podían pasar, de las parcelas, como que el camino fue condenado. Entonces cada vez hay más caminos condenados, que son caminos cerrados, ¿no? Hicimos una escuela de defensa del agua, y parte del ejercicio que hicimos con la escuela de defensa del agua fue mapear ya no solo el acaparamiento de agua, y ese lo hacíamos también en todas las escalas. No era solo que el agua del distrito de riego terminaba para La Palma mientras los campesinos pasaban hambre, sino que hacíamos también un ejercicio de cómo veían las personas el envenenamiento del agua en sus propios cuerpos. Entonces hacíamos ejercicios así chiquitos como el que están viendo, como de la propia finca, de la propia parcela, pero también de los cuerpos donde en el cuerpo el envenenamiento por derivados del glifosato se sentía, ¿no? Mucho tiene que ver con salud reproductiva, con cáncer, con enfermedades de la piel. Y este fue uno de los resultados, ¿no? Como un mapa de los esfuerzos por defender el agua, porque no queríamos solo mostrar el acaparamiento. Entonces mostramos los acueductos comunitarios, como de pronto alcanzan a ver un poquito en esa torre alta que se ve arriba en San Joaquín. Hicimos mapeos de ejercicios de conservación, de piscicultura como parte de soberanía alimentaria, como en un esfuerzo por también mapear, como les decía, esas otras realidades, esos otros imaginarios, y poder retar también pues simplemente el mapa del acaparamiento, que era como al que recurrimos. Y eso nos permitió entonces también empezar a mapear espacios que, como les digo, que por ser ¿Escuchan? No. Yo no. 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 Ok. Pero sí se comparte pantalla, entonces sí está por ahí. Sí, y vimos dónde Diana, la cambió. ¿Y? no te escuchamos desde como les digo. Ay, lo siento. Déjenme entonces intentar lo que les decía. Voy a tratar de conectarme a mi celular. Entonces, denme un segundo. Tómate tu tiempo, tranquila, aquí estamos. Vale. Aquí estamos. A ver cómo me va por aquí. Un segundo. Estamos bien de tiempo entonces, vale. Sí, no te preocupes, estamos súper bien de tiempo. Vale. Aquí estoy ya tratando de conectarme desde mi celular. A ver qué tal nos resulta. Ah, ya creo saber qué es lo que está pasando. Hay otros dos peques que están viendo televisión. Va a ser eso. Mejor desde el celular. Claro. Ya acabo de entenderlo todo. Yo había puesto veto en la tele, pero se imaginarán que no fue una medida muy popular, y pues si quiero estar acá me toca también ceder un poco de banda. A ver si ahí nos vamos conectando. A ver.
No sé, ¿ahí me escuchan? Sí, sí. Sí, vale, súper. A ver si hasta sirve prender la cámara, vamos a ver. Sí, ahora ya estamos, no, no quiso. Tampoco. Bueno, está bien. Se te vio la cara un segundo, nada más. Ahora se las vuelvo a mostrar. Bueno, entonces, como les decía, lo que nos permitió también empezarnos a enfocar como en esos espacios íntimos de la casa, del fogón, pues era ver también que estos eran espacios políticos, que la huerta, aunque parece algo muy pequeño, algo muy irrelevante, pues es fundamental para que la familia entera coma, por ejemplo. Entonces empezamos como también a contracartografiar también lo que era el mapa hegemónico para el movimiento campesino. De muchas maneras descartaba estos espacios feminizados y estas prácticas de cuidado muy feminizadas, entonces queríamos también mostrarlas. Y eso nos llevó a la segunda novela gráfica que publicamos hace poco, que se llama Recetario de Sabores Lejanos, y son 8 recetas, y cada receta es un mapeo del despojo. ¿Por qué ya no se puede comer el sancocho de Boca Chico? ¿Por qué se pierden especies, cómo se reemplazan por otras, porque hay ingredientes que ya no están, y a través de la comida empezamos entonces también a lograr, digamos, esas contracartografías. Esta es una imagen de Costa Rica, hace parte de la promoción del, ¿cómo se llama?, del Ministerio de Turismo, ¿no?, que es como ya se puede volver, ya se acabó el COVID, y la quise incluir en esta parte ya como para ir pasando más a la discusión, como qué significa esta nueva normalidad y cuál sería entonces ahí el contramapeo. Yo pensaba en esas contracartografías del hambre, ¿no? En Colombia sacamos trapos rojos, las personas que digamos que necesitan apoyo, que están pasando hambre en medio de la pandemia pues bueno, de cómo además hemos vivido acá el encierro, que pues ya estamos como en un momento distinto, como también sé que se ha ido transformando en muchos países, pero acá el comienzo fue hipermilitarizado, de hipervigilancia, y bueno, y si algo ha hecho la pandemia ha sido recrudecer la violencia y pues el exterminio de firmantes de paz, de líderes y lideresas, de indígenas en todo el país. Entonces, ¿cómo sería contracartografiar la pandemia? Y alcancé a ver un poquito en los dibujos que mostraron, y lo siento que no alcancé a ver más, pero quizás podemos hablarlo. La casa, ¿no? ¿Cómo contracartografiamos la casa? Que nos han dicho que es un lugar seguro, que es refugio, pero que las feministas hemos insistido en que la casa pues es el lugar principal, digamos, de violencia y de agresiones, y que en muchos casos la pandemia ha implicado niñas y mujeres y otros sujetos feminizados como personas disidentes del género y la sexualidad atrapadas con su agresor. ¿Y cómo hacemos para mapear eso también en tiempos de la pandemia? Entonces yo pensaba, quería plantearles algunas reflexiones para la discusión y para ya, digamos, redondear como es esta parte de qué significa para mí hacer contracartografías colaborativas. Y tenía la pregunta del mapa ¿para qué?, ¿cierto? Y yo creo que en mi experiencia, quizás yo empecé pensando que el mapa era para poder poner la tutela, como para avanzar procesos legales, procesos penales, para que las personas pudieran reclamar su territorio, para que pudieran tener acceso al agua. Y después me fui dando cuenta que más que el mapa como resultado o que el mapa como un vehículo de acción política, quizás era el proceso lo que era más valioso y lo que en el proceso ocurría y cómo el mapa terminaba produciendo otras realidades en esos entornos más inmediatos, ¿no? Y en ese sentido, pues empecé a ver cada vez más la investigación y esta investigación que busca transformar realidades como una forma de acompañamiento. Y esto se veía en mi trabajo en Montes de María, con las plantaciones de palma, pero se veía también en mi trabajo haciendo mapeos de los espacios de miedo y de violencia en las universidades, en distintas universidades en Bogotá. Siempre cuando pienso entonces en cuál es la incidencia, cuál es la transformación, cuál es esa parte de acción de mi trabajo, me gusta pensar con la idea de responsabilidad de Spivak. Es un texto viejito, como del 86, 85 creo,
donde dice que teorizar es fundamental para transformar realidades y que bueno, que teoría y práctica no se pueden separar, ¿no? Pues eso, digamos, viene de la tradición marxista y de todos estos esfuerzos por conceptualizar la praxis, pero que además nuestra responsabilidad desde espacios académicos es hacer la teoría bien, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, el trabajo etnográfico, el trabajo que se hacía a través de estas contracartografías, pues tenía eso, era una posibilidad de pensar mejor y de pensar mejor con otros, para otros, ¿cierto? Que creo que es bien interesante. También la noción de responsabilidad relacional, ¿no? Resuena mucho conmigo y esta es una noción de Michelle Daigle, que es una mujer indígena canadiense, académica, geógrafa, que habla de eso, de cómo un poco lo que se pierde con nociones capitalistas y racistas, pues es justamente esa responsabilidad y esa interdependencia que nos une a distintos humanos, pero también a humanos y no humanos, ¿no? Me gusta también mucho la noción que plantea Ruthie Gilmore de interdependencia radical. Ruthie Gilmore es una geógrafa radical, abolicionista del sistema carcelario y en general del complejo industrial militar. Y a mí me gusta mucho su idea de interdependencia radical porque también tiene eso, ¿no? De que es en hacer conexiones, en crear redes, en potencializar luchas que se puede dar la verdadera transformación. Esto resuena, por supuesto, con ideas de la feminista comunitaria, de Guatemala, Lorena Capnal, indígena también, que habla como esta idea de acuerparnos en las luchas, ¿no? Como que esto termina siendo una manera de poner el cuerpo, que cuando uno está haciendo investigación, cuando uno produce conocimiento, cuando uno está, digamos, acompañando justamente estos procesos que acompañamos, pues eso tiene necesariamente un esfuerzo por acuerpar la lucha y como por poner el cuerpo, ¿no? Y como yo lo veo, pues, y siento que está ahí el potencial de estas contracartografías, es en términos de lo que Rocío Silva Santiesteban, esta mujer peruana que ha sido muy crítica de esos entronques entre capitalismo y patriarcado en relación con el extractivismo minero en Perú, ella lo menciona en términos de pensamiento post-extractivista. Y es como al vendernos que el extractivismo es la única opción y es lo único que hay, ¿cierto? Piensen en esos cultivos de piña, pues entonces se cierran otras opciones. Y ella dice, hay que abrir la imaginación política, hay que abrir las posibilidades para pensarnos cómo sería un mundo no extractivista o post-extractivista. Y esto yo creo que se parece a lo que Sarah Koopman menciona en términos de altergeopolíticas, y es también pensarnos otras formas de seguridad, como esas ideas de hombres con armas como seguridad, pues no nos dejan ver lo que realmente sería otras formas de garantizar bienestar y tranquilidad y otras nociones de seguridad. Entonces creo que las contracartografías tienen esa posibilidad y bueno, esta segunda más en relación con lo que les decía del trabajo de violencia basada en género en universidades. Hasta ahí la presentación que quería compartirles y lo que creo que puede ser interesante, nada que quiere la cámara, pues es que abramos como el debate, podamos tener la discusión a partir también de lo que ustedes han hecho a lo largo de todo el curso y que podamos como, sí, justo abrir la posibilidad a conversar. Gracias, gracias Diana. Sí, la cámara no quiso, pero todo bien, más bien. Excelente excelente la charla. Y me gusta mucho que plantees el concepto de contracartografía y que lo defendas de esa manera, precisamente pensando como un poco, nosotros en la primera sesión hablamos más bien como, pero hay como mucho diálogo con lo que decís, cartografía convencional versus cartografía participativa. De pronto podría hablarse de cartografías versus contracartografías también, como para cambiar un poco también como el concepto. Yo quería hacerte una pregunta. Yo no sé el grupo si también tiene, me imagino que sí, pero no sé entonces si aprovecho yo y te hago la pregunta o cómo están ustedes, gente, si tienen algún comentario, alguna pregunta, Diana.
Pero bueno, voy a empezar yo cualquier cosita. Me gusta mucho, digamos, como, y me llama también muchísimo la atención. Yo no sabía, sinceramente, como toda la situación de Tayrona y todo lo que trabajaron ustedes con la Escuela en Defensa del Agua. Y me pone, digamos, también a pensar porque hoy precisamente hablamos de esto. Hoy el tema muy concreto era aciertos y desaciertos a la hora de trabajar cartografía con la gente. En este caso, digamos, contra cartografías. Quería preguntarte si vos sentís que en los procesos que has acompañado has sentido desaciertos de cosas que decís, ok, mae, yo esto mejor no lo voy a volver a hacer. O sea, como algo que, porque también estamos hechos de eso, ¿no? Entonces queremos como mucho también como hablar de estas experiencias no tan positivas como para ir acumulando, digamos, a nivel grupal, cuáles pueden ser formas asertivas de trabajar con la gente. Esa es mi pregunta, Diana. Total, gracias por esa pregunta, Checho. Voy a dejar la cámara y ya simplemente me voy a quedar congelada en lo que sea, no importa. Yo creo que una de las cosas al comienzo, pues era mucho como esta idea de que lo que nos iba a permitir el mapa era poder avanzar procesos para reforzar, digamos, comunidades que en el marco de la restitución de tierras estaban buscando el título de la tierra. Y creo que más que un error de la misma cartografía, fue un error confiar en el título, ¿no? Como que rápidamente lo que pasaba era que al identificar como quiénes eran los propietarios de los predios, las empresas ya sabían directamente a quién ir a buscar, ¿no? Como que el título no es garantía de la defensa, ¿no? Del territorio, de la defensa de los modos de sustento. Y el mapa terminaba siendo un vehículo hacia el título, ¿no? Entonces creo que, bueno, ahí hay como una alerta, y creo que ya propiamente la cartografía, pues el hecho de que el conocimiento cartográfico, pues también tiene todo que ver con el género, ¿no? Entonces, como ocurre con muchas de estas tecnologías y como con muchas de estas formas de conocimiento, si bien la idea era justamente que las personas del movimiento campesino y de las organizaciones aprendieran a hacer mapas y hacer mapas en distintas escalas y usando distintos softwares y toda la cosa, sí terminaba siendo mucho un ejercicio masculino que dejaba por fuera a mujeres, a adultas y adultos mayores, y como que terminaba replicando como estas formas de autoridad del conocimiento. Entonces, una de las cosas que hicimos fue empezar a usar menos software, a usar menos planchas y a empezar a hacer más mapas a mano alzada y a jugar con la escala, y de esa manera pudimos ir vinculando a distintas personas. Ya después, años después, cuando hicimos la Escuela de Defensa del Agua, fue una escuela que se había planteado sobre todo con mujeres, y una de las cosas que tuvimos que hacer para que pudieran participar de ese ejercicio y también del mapeo que habíamos propuesto, pues era garantizar el cuidado, las labores de cuidado. Entonces, desde como yo diseñé el proyecto e hice el presupuesto, tuve que asegurarme de que hubiera plata para que las mujeres pudieran venir con sus hijos o con las personas que tenían a su cargo, que eso estuviera dentro del presupuesto, de modo que había comida para todo el mundo, había actividades, había personas dedicadas también a poder reemplazar a las mujeres en el cuidado para que ellas pudieran estar en las reuniones y en los mapeos. Y cuando eso no era posible, entonces designábamos un presupuesto para que estas mujeres pudieran pagarle a alguien más para que ese día, por ejemplo, les lavara la ropa, porque nos dimos cuenta que muchas veces no podían venir, era porque no tenían quien se encargara de sus labores, pues además de la parcela, de los animales y de todo lo demás. Entonces eso fue algo que tuvimos que hacer de manera, digamos, consciente, y eso resultó en algo muy bonito, y fue que las niñas empezaron a mapear, ¿no? Como que también entonces teníamos un montón de peques maperes que empezaban a hacer mapas del agua, de cómo se pensaba en su relación con el agua, y bueno, terminó siendo algo bien bonito, pero no ocurre solamente así. Y bueno, con drones ni hablar, ¿no? Con drones sí, cuando se usaron drones,
pues yo ni siquiera sé manejar un dron. Quien hizo el curso para manejar el dron, pues es un compa y él, pues ya lo hace 1000 veces mejor. Yo me muero del pánico de estrellar esa cosa y tenerla que pagar. Entonces los drones, pues sí, siento que retienen más como esa cosa de la autoridad de quien produce el conocimiento, aunque pues una de las cosas impresionantes de los drones es también pues como pues que en los últimos años ha bajado su precio, cada vez hay más disponibilidad y cada vez hay más comunidades utilizándolos. Pero creo que por ahí irían los desaciertos. Sí, sí, perfecto. Gracias, Diana. ¿Alguien del grupo, alguienes quieran compartir? Sí, bueno, Diana, primero agradecerte igual como por tu trabajo y la presentación. Y ahora que decís sobre el tema de las niñas, ¿cómo has trabajado, cómo han trabajado el tema intergeneracional? ¿Lo hacen como por grupos específicos, como por edades, o cómo ha sido esa parte del proceso? Vale, Daniel, sí, esa es una pregunta que además puedo responder, digamos, de dos formas. Una, cuando hicimos estos ejercicios, digamos concretamente en la Escuela de Defensa del Agua, trabajábamos en 2 grupos, sí por edades, más o menos de el año y medio a los 6 años y de los 6 a los 12, que eran como los peques que estaban por ahí. Y teníamos entonces 2 investigadoras, cada una de cada uno de los grupos, contándoles un poco de qué se trataba el proyecto, animándoles a participar, haciendo recorridos etnográficos con ellos. Y bueno, con montones de materiales también, ¿no? Como que cuando pensamos en los materiales para cartografía, pues, no sé, llevamos las planchas, los marcadores, los acetatos, me imagino que ustedes llevan también todo eso y lo cargan, pero en esto nos tocaba plastilina, distintas texturas, usamos lanas, y eso era como parte importante también de poderlos, y de poderles convocar, ¿no? Esa sería como la primera respuesta. La segunda tiene que ver con un ejercicio que hicimos, bueno, llevamos 3 años, y es que empezamos un colegio pequeño de barrio entre varios y varias que somos cuidadores, decidimos juntarnos un poco porque el modelo de la educación, sobre todo en Colombia se parece mucho a Chile, en que es muy privado, en que la cobertura no da abasto, y bueno, con unos precios ridículos y unas dinámicas ridículas de disciplinamiento de los cuerpos y bueno, y cómo se replica también un orden social misógino, racista, clasista a partir del colegio. Entonces empezamos una escuelita de barrio y ahí teníamos poquitos peques, poquitas, 10, entre los 4 años y los 9 años, y empezamos a hacer ejercicios de mapeo del barrio. Entonces mapeamos las alcantarillas, mapeamos dónde estaban los puestos de venta de frutas, de las panaderías, empezamos a hacer entrevistas a las distintas personas del barrio, mapeamos dónde estaban las ventas de animales, como estas veterinarias, pero que son muy a la maldita sea, conectadas con criaderos. Entonces, bueno, los ejercicios de lectoescritura empezaron también a partir de una campaña que quisieron hacer sobre adopta y no compres. Hicimos mapeos con imágenes satelitales. Y bueno, así también fue una forma bien interesante de conectar a los peques a sus realidades, porque son peques que están muy desconectados, ¿no? Como que este sistema de colegios privados lo que hace es poner en buses a las niñas y mandarles a las afueras de la ciudad, como con esta idea de que la educación debe ser en el campo, pero entonces son niñas que no son del campo, ni son de la ciudad, ni se conectan con sus propios entornos, y era un ejercicio, siento yo, brutal de localización, de emplazamiento, ¿no? Como decir, aquí vives, y eso fue bien único, como un ejercicio bien particular. Y de alguna manera cuando entró la pandemia, pues ya teníamos la burbuja, ya teníamos como, de alguna manera, no estábamos dentro de un proyecto, digamos, de
de escuela tradicional, y eso también siento que nos ha permitido movernos en estos nuevos tiempos, ¿no? Como, bueno, disminuir quizás el shock de todo lo que está pasando. Entonces, sí, una experiencia como de la investigación y el trabajo, y otra una experiencia súper personal, pero que siento que quizás también responde tu pregunta. Sí, gracias. Qué lindo eso de la escuelita de barrio. Nos toca volver a esas escuelitas de barrio, ya no más esas otras instituciones, no sé. Hay una pregunta de Diana Aguilar, no sé si quieres que la respondamos, Checho, ¿qué dices? Claro, le iba a preguntar a tu tocaya si hacía la pregunta por acá o si la dejaba ahí. Sí, pues como que la escribí como para que estuviera ahí en lista de espera. No, eso que me quedó mucho dando vuelta la contracartografía de la casa como espacio íntimo, ¿verdad? Incluso cuando lo dijiste, como que hice un dibujo ahí de todo lo que puede suceder dentro de una casa. No sé si has hecho este proceso de contracartografiar con mujeres. Uy, Diana, esa es una súper pregunta y que sería súper relevante. No lo he hecho. Digamos, esto parte un poco como de también, cómo se han disparado los casos de violencia basada en género en estos tiempos. Ha sido muy duro, ¿no? También, pues eso como, no sé, en temas de salud mental, mis estudiantes cada vez requieren también más apoyo. Les decía, pues no solo mujeres, sino también disidencias del género y la sexualidad, que la casa es el espacio donde de alguna manera toca estar en el closet, ¿no? Y la calle es como ese espacio de liberación, que es bien loco, porque además nos han enseñado a temerle a la calle, ¿no? A las mujeres nos enseñan que la calle es lo que da miedo y resulta que las agresiones ocurren es en la casa. Entonces he visto eso, se ha incrementado temas de salud mental, brutal el nivel de acoso por espacios virtuales, creo que recibo más correo de odio en estos tiempos que antes. El estoqueo, digamos, hemos tenido casos de dos compas en situaciones bien alarmantes, ¿no? Como que nos ha tocado activar alertas de feminicidio y eso, porque si bien no se encuentran físicamente con el agresor entonces intensifica su presencia a través de estas plataformas. Bueno, también casos pues ya digamos de violencia contra niñas, ¿no? Que se han disparado en el 95%, me decía una amiga que trabaja para la línea de emergencia de violencia física y sexual contra niñas, que se han disparado los reportes en los tiempos pues de encierro. Entonces, todas estas cosas que he visto alrededor, que han sido súper fuertes, yo creo que sí nos hacen pensar cómo hacemos una contracartografía de la casa, ¿no? Creo que sería un proyecto súper lindo. Se me ocurren dos cosas. Uno, he visto esas cartografías de mujeres que trabajan como empleadas domésticas internas y cómo son esos espacios de la casa como del servicio, ¿no? Desde casas que tienen 2 entradas, 2 baños, unos cuartos específicos que son los cuartos fríos y sin agua caliente. Y pensaba también en otros ejercicios que son como de cómo también se están repensando los documentales y como de producciones colectivas de esos espacios domésticos en tiempo de pandemia que se graban desde el celular. Entonces creo que por ahí hay muchas cosas para hacer, Diana. Entonces más que una respuesta es como, no sé, agradecerte por la pregunta, hacer esos comentarios e invitarte a hacerlo, ¿no? Eso sería, creo que muy poderoso. Muchas gracias por todo, muy interesante. ¿Verdad? A ti. Perfecto. No sé si alguien más. Si alguien más tiene preguntas o comentarios también. Diana. Sí, yo tenía una pregunta también. Bueno, primeramente agradecerte por la presentación, estuvo muy bonita y muy informativa. Y bueno, mi pregunta es más vinculado a lo simbólico, o sea, cómo una logra contracartografiar esos aspectos o esas vivencias un poco más desde lo simbólico. Y esa es la pregunta.
Ujú. Yo creo, Valeria, que es que están muy amarrados, ¿no? Como esas realidades simbólicas y materiales. Digamos, todo este esfuerzo de contracartografiar la seguridad empezó tras el abuso sexual de una compa dentro de la universidad, en un salón de fotografía, y la respuesta de la universidad, en ese momento la Universidad Javeriana, fue decirle, listo, nos estás diciendo que ya no te quieres acercar a la universidad, que te da miedo regresar a clase, entonces te vamos a poner un guardia de seguridad para que te acompañe a tu salón. Y pues claro, esto pues nos hizo estallar a las distintas colectivas, a las personas que estábamos acompañando a esta mujer, porque era un poco como, mejor dicho, es la definición de la revictimización. ¿A quién se le ocurre que después de un episodio de violencia sexual traumático, lo que uno quiere es un hombre con armas siguiéndolo hasta el baño, ¿no? Es como, ¿a quién se le ocurre? Y empezamos a retar entonces esas nociones de seguridad. Entonces fíjate que ahí lo material y lo concreto, este hombre con uniforme, con armas, tenía que ver con lo simbólico de cómo abríamos seguridad y cómo hacíamos seguridad para este caso y bueno, las muchas otras tantas mujeres que eran sobrevivientes de este tipo de violencia en espacios universitarios en el campus. Y las colectivas empezaron a hacer algo increíble y fue hacer redes de mujeres que acompañaban a mujeres a ir al salón, de un salón a otro, a ir al baño, a ir hasta el Transmilenio, que son estos buses gigantes en Bogotá, rojos, de ir al transporte público, poder llegar a su casa en muchos casos, ¿no? Y eso permitió que estas mujeres siguieran yendo a la universidad y no se fueran, porque otra de las cosas que hemos visto es que, bueno, los efectos de la violencia sexual, pues uno de los grandes y que no hemos terminado de entender porque no hemos empezado a investigar, tiene que ver con la deserción. Entonces era eso, era como abrir seguridad, que es una seguridad muy material, muy concreta, pero también simbólica, ¿no? Como un ejercicio muy fuerte de decir qué es lo que significa seguridad para nosotros, qué es lo que significa un campus seguro, y no son botones de pánico, no son postes de luz y no son hombres con armas, ¿no? La seguridad venía de otra cosa. Entonces creo que quizás con ese ejemplo concreto como que puedo dar cuenta de que eso de lo material y lo simbólico se juega al mismo tiempo a mi modo de ver. Gracias. Gracias, Diana. No, pues, y también agradecerte obviamente a Diana, pero también para ver si vamos cerrando el espacio o si alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario. Pues parece que estamos, Diana. Parece que ya no hay. Ahí te envié por el WhatsApp el dibujito que hizo tu tocaya, Diana Aguilar. Está tremendo, Diana, tremendo. Creo que es súper fuerte y reúne, sí, esas experiencias tan brutales de la casa, ¿no? En particular la casa que nos la vendieron como la casita, como un lugar feliz y seguro, y mira. Y capaz perdón por meter la cuchara, capaz que también en esta pandemia me pasó justamente, o sea, como que tuve que llamar al PANI al inicio de la pandemia, o sea, los primeros días de reclusión, ahí como que me tocó escuchar ahí una situación como vecinal y súper fuerte, ¿no? Pensaba mucho en esto de las denuncias que se incrementaron, a mí me tocó escuchar una, ¿cuántas más estarán pasando? ¿Verdad? Sí, es brutal, es brutal. Y que además eso, la violencia que estaba en las calles, igual se pasó a los espacios virtuales. Entonces igual la tienes también en tu casa, en tu cuarto. Creo que esas son parte de las cosas que tenemos que mirar. Hija, ay no, se metieron en el barro. Me tocó mandar a unos a ver tele y a otros a que fueran salvajes y se metieron al barro. Quería mostrarles, pero la cámara no quiere. Al barco. El barco. Se metieron a agua fangosa absoluta. A ver si puedo mostrarles. Vengan, ¿quieren saludar, Tito y Elo? ¿Quieren saludar, Tito? Me toca bañarles. ¡Qué locos! A ver, 1, 2 y 3, a ver si quiere funcionar la cámara.
Tito ya lo hizo. A ver, otra vez. ¡Están locos ustedes! No, creo que ahora sí voy a tener que irme. ¡Qué desastre! No, tranquilo. Si vieran lo que acaba de ocurrir acá. Ay, Diana, no, gracias de verdad por compartirnos. Es increíble la información que nos pasaste. Nota, igual, esto está siendo grabado y digamos, es de uso interno acá del grupo. Y de verdad, muchísimo. Un honor tenerte de cierre de este curso corto y nada, no te quitamos más tiempo para... Ay, no, gracias a ustedes, muchas gracias. De verdad que para mí es el honor de poder compartir este espacio. Soy súper fan y me encanta poder tener esta conversa. Y bueno, gracias. Creo que voy directo a la ducha con esta gente.